El reciente informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre la capacidad de infiltración de Papá Pitufo en organismos de seguridad del Estado, especialmente la policía, mostró el lado más asqueroso de la corrupción en organismos de seguridad en Colombia. Y también genera muchas preguntas sobre el futuro de las investigaciones contra el zar del contrabando. Bienvenidos a La Clave. Don Juan David Laverde, ¿cómo le va? Qué bueno que venga por acá. Nunca había venido por estos lares. Gracias, Juan Roberto, por la invitación. Bueno, Juan David, usted, Johanna Álvarez, Ricardo Calderón, revelaron el fin de semana pasado una serie de, es que yo cómo puedo decirlo, de escenas que uno pensaba que estábamos lejos de volver a ver, y es las de la capacidad de corrupción y de infiltración a organismos tan sagrados como la policía, su inteligencia, por parte de un tipo que se volvió famoso de la noche a la mañana, que es este señor Papá Pitufo, el zar del contrabando. Si hoy, Juan David, en esas investigaciones les preguntan a ustedes qué tan grande es esa capacidad de infiltración, ¿usted qué diría? Pues, es decir, creo que apenas estamos en la punta del iceberg. Empezamos apenas a arañar la realidad de la infiltración de un tipo como el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, un tipo que lleva 38 años medrando, digamos, en estos escenarios del poder y el contrabando. Que no es nuevo. No es eso nuevo. Decía el presidente Petro Neutrino. No es nuevo, y aunque es un personaje que ha estado a la sombra, es un personaje que en los lugares en donde se ha movido, la gente sabe, digamos, el poder corruptor que ha tenido, ha sabido manejar, digamos, los hilos del poder, el ajedrez, digamos, de cómo debe infiltrarse un personaje como este a punta, digamos, de dinero y de comprar a todo el mundo, y ha pasado de agache una y otra vez. De hecho, digamos, parte de las revelaciones hasta ahora, digamos, se han concentrado, parte en la campaña, que todavía eso sigue siendo es otro capítulo. un tema todavía muy gaseoso, y parte en la policía, pero por ejemplo en la fiscalía hay menciones de su caso y de su red delincuencial desde el año 2011. Y sin embargo, Juan Roberto, esos procesos estaban durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Uno no entiende eso. Esa es una gran pregunta, y digamos que todos estamos tratando de resolverla, porque por supuesto la fiscalía tiene una parte muy importante en este escenario de impunidad que ha rodeado a Papá Pitufo. Y no la fiscalía de la señora Camargo. Estamos hablando... muchas si fiscalías, mira, desde el año 2011. Estaba la señora Vivian Morales entonces. Hace 15 años, 14, 15 años. Y vaya y usted imagínese de ahí para atrás. Y de ahí para atrás. Claro. Juan David, y ahí viene un tema, porque lo que ustedes mostraban es bastante confuso. Si ustedes lo explicaron muy bien, pero es una maraña donde hay fiscales, policías. Uno no sabe cuál policía es bueno o cuál policía es malo. Tal vez el pobre muchacho que mostraron que está exiliado, le dice, mire, yo por hacer mi trabajo, mire dónde terminé. Sí, el patrullero Wilmar Alejandro Urbano. Exacto, correcto. Que terminó lavando carros, después le tocó irse porque lo iban a matar. Así es. Pero lo que hay de ahí para allá es muy desolador, muy desalentador, porque es que no estamos hablando de un patrullero, estamos hablando de coroneles, generales, por bajito, de mayores para arriba, por supuesto, metidos en la nómina de un tipo que es un verdadero ampón, que hoy está pues, en proceso de extradición. Así es. Y uno se pone a preguntar ahí, ¿se puede llegar al fondo del asunto, digamos, de raspar esa olla podrida? Pues, Juan, estamos en Colombia. Es difícil llegar al fondo del asunto, estamos en Colombia. Pero yo creo que hay una voluntad, hoy yo creo que hay una voluntad, porque el caso, digamos, tomó unas dimensiones que son escandalosas. Entonces, yo creo que la prensa está haciendo su trabajo. Creo que ahorita la Fiscalía va a tener que mirar qué fue lo que pasó, en especial con el caso que llevaba el fiscal Andrés Marín. Ese caso tenía de todo, Juan Roberto. O sea, había documentado de una manera muy precisa los tentáculos de este señor, a qué oficiales había tocado, qué personajes eran sus enlaces políticos. Había mucha carne en esa investigación, y sin embargo, cuando él estaba pidiendo, digamos, las capturas para el señor Pitufo y su banda, inexplicablemente lo sacan. En plena audiencia. Aquí creo que faltan muchas explicaciones de qué es lo que pasó.
así como hay policías buenos, malos, policías de un lado, infiltrados, Sí. Había también otra fiscal. Sí. Había dos investigaciones Sí. y entiendo que los dos iban avanzando, cada uno por su lado. Sí. Y uno no sabe con qué interés. Claro, pero es que Pero es las raro, dos- Juan. ¿y Es cómo- raro, Juan, esa cómo dos otra, eso por qué tan raro? esa otra investigación es algo muy raro. El fiscal Andrés Marín en su imputación de cargos habla de un carpetazo. Es decir, que había información que ¿Qué un es eso? agente encubierto le había dado en el sentido de que estaban buscando torpedear su investigación. Una de esas formas de torpedearla, no podemos asegurarlo, pero es montar otra investigación paralela. Y fíjese que en esa investigación paralela aparece un personaje como el mayor Peter Nocua. Steven Nocua, Ajá. que es protagonista en la investigación del señor Marín como el gran personaje, porque él era el director de la Corrupto. Policía Fiscalía Aduanera de Cartagena, estaba al servicio del señor Corrupto. Pitufo, por supuesto. Pero que mire una corrupto. cosa tan curiosa, Juan David. En una investigación ese mayor Nocua aparece como un infiltrado, o sea, como un héroe metido en la organización. Y en la otra aparece como un ampón al servicio de esa organización. ¿Uno a quién le cree? Pues a la cronología, Juan Roberto. En la investigación original, el señor Peter Steven Nocua está untado hasta las narices de la organización del señor Plata. Pitufo, por supuesto que sí. Y misteriosamente, meses después, ya cuando estaba totalmente identificado, y aquí hay un episodio que es clave y es la filtración de la información en el Ministerio de Defensa. Ya iba para por allá. una cosa particular, Juan Roberto, ¿Qué y marca permítame, eso? yo termino. El señor Peter Steven Nocua es el señor que eso está, digamos, documentado judicialmente, que le informa al señor Diego Marín de las intimidades de la reunión en el ¿Él es Ministerio de Defensa. ¿Él es el que le cuenta? Exactamente, es él. Ahí la y, gran- y fíjese que apenas unos meses después, aparece como testigo o como digamos, sí, como testigo estelar, Supuestamente protegido. como testigo protegido en la investigación paralela. Es Todo eso decir, es muy raro, Juan Es Roberto. decir, de bandido ampón y de empleaducho, me da pena decirlo así con esas palabras tan peyorativas, del zar del contrabando termina convertido en testigo. Sí. Pero ahí la gran pregunta... Pero Juan fíjese David, que es testigo cuando ya el señor Marín no está. Ah, claro. Cuando ya se fue para España. Y súmele otra cosa ahí, que ustedes se hacen la pregunta en la investigación que realizan con Ricardo y con Giovanna, es ¿quién le cuenta al mayor de esas 4 personas que están en el despacho del ministro Velázquez, que se puso furioso y dijo que lo que había sacado Caracol era mentira? Sí. Y sí hubo una filtración, Sí, eso y hay está- todos los detalles de ustedes, de una reunión del ministro, el fiscal Marín, otro señor de la fiscalía y una policía de inteligencia. Sí, la coronel Julie Ruiz. Hay 4. Sí. ¿Quién le contó al mayor Nocua? Bueno, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta, Juan Roberto. Hay hipótesis, pero digamos no hay una certeza. Lo cierto es que el señor Peter Steven Nocua, que en la investigación original del fiscal Andrés Marín es un delincuente, digamos, que hace parte de la... En la otra aparece como un testigo estrella. Así es. Y- En la investigación paralela que arranca después de la filtración. Y mire una cosa tan curiosa, qué enredo, ¿no? Sí. En la investigación paralela de la otra fiscal aparece como un bandido el que en la investigación del fiscal Marín es un infiltrado que Así es es. Galvis, Así es. que es un intendente. Así es. O sea, aquí hay un Es el cruce agente encubierto. rarísimo. Sí, todo eso es muy raro y digamos, yo creo que aquí hay que pedirle explicaciones y de verdad muy serias a la policía y a la fiscalía, porque algo ocurrió. La investigación del fiscal Marín, cuando uno se pone a revisar lo que ese señor expuso en 12 horas, cuando uno se mete a mirar los audios que reveló, cuando uno se mete, digamos, a revisar las bitácoras de lo que descubrió, ahí había de todo, Juan Roberto. O sea, había para enjuiciar al tipo. Pero por muchas cosas, Juan Roberto, y sin embargo, hoy el señor Diego Marín tiene una orden de captura por 2 sobornos de 13 millones de pesos a unos oficiales. 13 millones de pesos. Cuando estamos hablando de un tipo como el señor Marín, Sí. no el fiscal, sino el pitufo, Diego Marín. que entiendo que al año movía casi 6.000 millones de dólares en contrabando. Sí, Juan, de verdad es que los números del tema del contrabando son No, astronómicos. Eso es una monstruosidad. Uno generalmente, o digamos, nuestra realidad colombiana siempre termina asociando esos números kilométricos a la cocaína y Es hace que- negocio de la cocaína, pero entiendo el del que este contrabando señor es una está- barbaridad. Claro, pero entiendo que este señor también está metido en narcotráfico. Sí, eso es lo que estamos también investigando, porque hay, digamos, elementos de juicio que horror. permiten inferir que la organización del señor no solo contrabandeaba, sino que también traficaba Y cocaína. sabe qué tristeza le queda a uno, que pues, es que no es nada nuevo, pero es que uno no acaba de aterrarse, Juan David,
es la infiltración del Estado por gente que les paga. Sí, eso no es nuevo, Juan. Es No, decir, por eso, en la no es historia nuevo. de este país, Pero, hombre, no aprendemos. en la historia es un bucle eterno. Colombia es un bucle eterno, un déjà vu que se repite una y otra vez. Lamentablemente, la corrupción y el brazo largo, digamos, de estos poderes mafiosos sigue medrando en donde se toman las decisiones de un país tan difícil como Colombia. Juan David, y no podemos, usted lo mencionó al comienzo de esta charla de la clave, no podemos evitar volver a hablar de quien puso a hablar al país de Papá Pitufo, que es el mismo gobierno. Sí. El hombre clave del presidente, que es Augusto Rodríguez, Sí. habló del tema y es el tema de la infiltración de la campaña. Así es. El presidente Petro dijo, no, esa plata se devolvió, todo lo que ya sabemos, el español, cuento raro, corto, pero ahí hubo plata. Sí, sí, claro, hubo una plata. Hubo una plata que entrega el señor Pitufo, 500 millones de pesos, Lo que se dice. se la recibe el señor Javier Se la dice Vendrell. porque entiendo que hay otras personas que ya están hablando de mucha más plata. Bueno, no, es digamos Claro. lo que por lo menos hasta hoy se sabe. Pero, es decir, aquí hay dos relatos encontrados, Juan Roberto. Más bien, el relato del presidente diciendo, soy yo el que he denunciado al señor que lo Pitufo. pedí en extradición. Ustedes, señores medios de comunicación que estaban haciendo hace 38 años que Solo no lo- ahora se que vinieron a solo ahora acordar. se ven a enterar. Y sin embargo, ¿quién estuvo en el avión supuestamente pagado por el señor Papa Pitufo? Fue el Pues el presidente, candidato en su que era momento. entonces candidato. ¿Sí? ¿Quién en su momento, Juan cercano David. a su campaña, le recibió 500 millones de pesos? Pues el señor señor Vendrell. Javier Vendrell, que terminó asesorando la además, campaña. le acoto. Una última cosa, el señor Camilo Gómez, que es uno de los personajes más cercanos de Papá Pitufo, trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro Y es, en su Augusto, momento. y es Augusto Rodríguez, el director de la UNP y uno de los hombres más cercanos al presidente, el que en el famoso Consejo de Ministros es el que habla de la plata de Pitufo en la campaña. Así es, y relaciona Esto no es de al enemigos. ministro del Interior. Pues habrá que esperar. Son muchas aristas, ¿Viene Juan más? Roberto. ¿Viene más? Sí, hay más cosas, pero yo creo que es lo más importante de lo que por lo menos alcanzamos a documentar en el reciente informe que hicimos con Giovanna y Ricardo, es, digamos, el grado de penetración y de infiltración y Eso es lo el más poder corruptor doloroso. del señor Es Pitufo. asqueroso. Pero no solo eso, Juan Roberto, vea, le queda a uno una desolación de escuchar de verdad los testimonios de esos policías de la Interpol que estuvieron a sol y sombra de este personaje durante muchos meses. Y les dijeron después, chao. Y que después los desmantelaron de una manera brutal, justo después de que se conociera la filtración de la información del Ministerio de Defensa. Uno de ellos habló con nosotros, Alejandro Urbano, un patrullero de la policía que usted no se imagina, o sea, tenía todo el detalle de quién era el señor Pitufo, qué le gustaba comer, a dónde iba, lo sabe absolutamente todo. Y hoy, sin embargo, le tocó irse amenazado, exiliado, está viviendo en un cuarto de 2x3 fuera del país para proteger su vida. Eso es lo que dice usted, esto es Colombia. Juan David, gracias por estar en la clave. A usted, Juan Roberto.